Perfecto. Bueno, buenas noches, Irán. Antes que nada, muchas gracias por atender nuestra invitación. Yo sé que se te complicó venir a la Ciudad de México para poder participar en el evento de Colectivo Cine Social. Y bueno, la primera pregunta, que es muy importante, que vamos a comenzar, estas tres simples preguntas que queremos hacerte, es ¿cómo es que tú y Pedro se interesaron en el tema de la bestia? ¿Y cuál fue el motivo principal que los movió a filmar este documental? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar allá, no físicamente, pero sí a través de la tecnología en la Ciudad de México. Buenas tardes, porque va a ser en la tarde, supongo, a las 5 de la tarde, me habías dicho que era la invitación. Pues muy buenas Sí. tardes. Mira, fue algo muy curioso. Pedro lo conozco desde hace mucho tiempo. Él era mi jefe, por decirte, en Telemundo. Trabajamos en Arizona mucho tiempo. Y un día él me comenta que quería unas imágenes del lado mexicano sobre un comedor que se encuentra aquí cercano a la frontera de Nogales, un comedor en donde en una parroquia les proporcionan a los migrantes centroamericanos que llegan en los trenes alimento, refugio por un día y algún otro apoyo. No es una iglesia católica. Y está Okay. aproximadamente a media hora de la capital, de Hermosillo, Sonora. Entonces me dice, oye, lánzate para allá para que hagas unas tomas. Sí, claro que sí. Y todo inicia así. Después, al momento de esa invitación, me dice, oye, ¿por qué no hacemos un reportaje más a fondo? Está muy interesante el caso de los migrantes. Vámonos a Veracruz, me dice. Entonces le digo, ¿por qué no nos vamos hasta el fondo? ¿Por qué no nos vamos hasta Chiapas? ¿No? ¿Y por qué no nos vamos a Uh-huh. Centroamérica? Y así nació, de un día para otro nace la idea. Fuimos primeramente a explorar el lugar, nos fuimos en vehículo desde Nogales, desde la frontera, de frontera a frontera. Son más de 3 Okay. kilómetros. Nos fuimos primero para explorar y visitar algunas casas de migrantes para conocer un poco acerca del problema y la problemática de los centroamericanos, ¿no? Así inició esta aventura. Pero el principal motivo fue que había mucha influencia de inmigrantes en ese momento, porque hubo un cierto periodo que mucha gente migraba para Estados Unidos en busca de ese sueño americano, ¿no? Entonces, esto fue lo que los movió principalmente, o las condiciones en que viajaban, o tuvieron algunos, no sé, reportes de las condiciones en que la gente viajaba en ese tren. Nosotros no teníamos idea a lo mejor un poco de conocimiento que venían en los trenes, pero no sabíamos de verdad cuál era el calvario, cuál era el sufrir de estas personas. Por lo que habíamos Uh-huh. documentado de algunos reportajes, y sí había en esos años pues una presencia más importante en las fronteras de personas que llegaban principalmente centroamericanos a la frontera de Nogales, una gran cantidad de personas, y hablaban del tren y lo conocían como la bestia, ¿no? Entonces empieza no sé, la curiosidad periodística en tratar de documentar un poco más acerca de esos casos tan dramáticos, porque se contaban cosas muy dramáticas, ¿no? Violaciones a mujeres, que los asaltaban, que había mucha corrupción en autoridades, y prácticamente eso fue lo que nos motivó a movernos hasta la ciudad de Tapachula, Chiapas. Ok, muchas gracias. Y pregunta muy importante, ¿cómo le hicieron para ganarse la confianza de la comunidad y para hacer la película y cómo se sintieron? Porque ya habíamos platicado tú y yo anteriormente, la experiencia de estar ya adentro del tren, viajando con la gente, compartiendo sus experiencias. Me comentabas que habían bajado muchísimo de peso y que las condiciones son súper pesadas. Sí, así es. Pues mira, la confianza yo creo que se gana fácil porque se van creando como unos lazos fraternales entre los mismos grupos con el afán de protegerse unos a otros. Nos toca un grupo de hombres, de mujeres, de adultos mayores, una señora Alicia, que tiene bueno, tenía en ese entonces más de 50 años de edad, una señora gordita, simpática, y que decimos, cómo una señora con esas características va a poder subirse al tren en movimiento. Entonces, no fue muy difícil el ganarse la confianza. Nos identificamos con un grupo y pretendimos seguir a ese mismo grupo desde lo que es la frontera de México con Guatemala, que es Tecumumán en Guatemala, y el lado mexicano es Ciudad Hidalgo, si no me equivoco.
y Ciudad Hidalgo, y está el río Suchuate, que es la frontera natural, ¿no? Ahí Ujú. conocimos Tula, ubicado a unos 200 kilómetros de la frontera, conocimos al grupo, eh, eran aproximadamente 12 personas, lamentablemente, pues, durante el desarrollo del documental van a ver que de esas 12 personas los destinos se fueron separando, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y cuál fue como que lo que más marcó tu experiencia durante la filmación de este documental? O sea, algo que te haya marcado y con lo que te hayas quedado durante la filmación del documental. O sea, ¿qué fue lo que más te impresionó y qué es lo que nos podrías compartir de experiencia propia? Bueno, yo creo que lo más dramático de esta experiencia es precisamente el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento al que están expuestos los centroamericanos. Uno como mexicano, cuando quiere emigrar a los Estados Unidos, pues hace Ujú. sacrificio, junta un dinero y toma un camión de transporte desde Chiapas hasta Nogales, tarda 3, 4 días en llegar, pero llega muchas veces sin complicaciones. Para el centroamericano es muy difícil. Nosotros como mexicanos nos quejamos de cómo nos tratan allá en el norte, en Estados Unidos, pero desgraciadamente los mismos mexicanos somos uno de los países más racistas que existen. Y eso, por desgracia, Ok. eh, es algo impresionante, ¿no? El racismo de la propia gente y los abusos de las mismas autoridades. Eso es principalmente lo que más marca, y el sufrimiento que tienen estas personas también, que son explotados por todo mundo, por los asaltantes, por los maquillistas, por las autoridades, todas las autoridades, municipales, estatales, el mismo ejército, todos los centroamericanos es carne de cañón de muchas autoridades y es blanco de muchos abusos en el largo transcurrir por México. Ok, y retomando este último comentario, para ustedes, ¿cuál fue como el obstáculo principal? O no sé, me imagino que es un documental bastante delicado por temas, pues delicados que toca alrededor de lo que es la migración, las autoridades mexicanas, lo que tú dices, o sea, el trato que se le dan a esas personas, sabemos que son inmigrantes con una situación ilegal en nuestro país, pero ustedes ya al momento de realizar esta filmación, ¿cuál fue el principal obstáculo ante el cual se tuvieron que enfrentar? Pues fíjate que por gracia divina no tuvimos problemas en el camino, no hubo personas que trataran de despojarnos, algunos problemas al subir y al bajar de los trenes, lógicamente, y lo que enfrentan las personas, los que enfrentan hombres, mujeres y muchas personas que viajan inclusive con niños. Duramos alrededor de entre 18 y 20 días para llegar desde lo que es Tapachula, Chiapas, hasta Ujú. Laredo, en el estado de Tamaulipas. Ok, Aproximadamente tiempo fue el que nos tardó, porque el tren no viene directo, viene y se estaciona un día en Arriaga, en Chiapas, y hay que esperar otros 2 días a ujú, otro tren que viene en esa misma dirección para poder abordarlo. Entonces, no, no tuvimos problemática en ese sentido, eh, pero sí vivencias pues muy conmovedoras, ¿no? De los hermanos migrantes centroamericanos. en tu opinión muy personal, ¿crees que vale la pena ir por ese sueño americano? Vale la pena porque son países que realmente, no sé, es difícil decírtelo así de esa manera, pero cuando ves que tu familia se está muriendo y que no hay recursos económicos para sacarlos adelante, cuando ves que en tus países hay un conflicto interno o hay guerrillas o hay una serie de situaciones que ponen en riesgo tu vida propia y la estabilidad de tu familia, en muchas ocasiones sí. Al no valer la pena es cuando arriesgas tu propia vida, tu propia seguridad para dejar atrás a los tuyos y Sí. en muchas ocasiones no volver, ¿no? Porque cuántas personas quedan en el camino, en fosas clandestinas, que son sectores del narcotráfico, en sectores del norte del país. Ujú. Entonces, no sé si decirte vale la pena. Lo que sí es que se está viviendo un conflicto muy interesante y un conflicto muy grave en países centroamericanos y el mismo México, ¿no? Que estamos siendo los protectores de los Estados Unidos, porque México es el único país que persigue a los migrantes por todo su territorio. En Estados Unidos te detienen cuando estás en un lugar establecido. Aquí en México, por todo el territorio
está la migra mexicana, que es más férrea que los mismos americanos. Ok. Bueno, y ya la última pregunta es, ¿cuál debería ser el rol de México como país en la transición de ser un país puramente migrante, o sea, de toda la gente que se ha ido para Estados Unidos, a ser un país receptor de migrantes, que es lo que comentabas ahorita, ¿no? Hay muchos que se quedan varados aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como una transición respecto a nuestra posición de mandar gente a Estados Unidos y la gente que estamos recibiendo como inmigrantes aquí? Pues yo creo que México tiene que también aplicarse en una reforma migratoria. Estamos solicitando nosotros como mexicanos una reforma con Estados Unidos. Los países centroamericanos también tienen que dialogar con el gobierno mexicano para buscar una reforma en las medidas de migración, porque no es posible que estén sucediendo este tipo de situaciones en la frontera sur. Nos enfocamos a la frontera norte de los Estados Unidos. Uh-huh. Nadie está volteando lo que pasa en Chiapas. Nadie voltea a los actos impresionantes de verdad de corrupción que hay entre las mismas autoridades, entre el mismo Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones que están ahí y que saben quiénes son los traficantes y saben quiénes son los que cruzan y los que no cruzan. Si simplemente México no quisiera migrantes, como Estados Unidos fortalece sus fronteras, aquí los deja Uh-huh. pasar. ¿Para qué? Para seguirlos por todo el territorio y explotarlos por todo el territorio mexicano. Rápidamente, de Chiapas a Oaxaca, que es un trayecto corto, hay por lo menos 6 retenes migratorios. Entonces, Okay. es impresionante. No tienen la misma tecnología, helicópteros, camionetas que en Estados Unidos, por supuesto que no, pero esto obliga a los centroamericanos en muchas ocasiones a no viajar por carretera, sino a internarse en las zonas selváticas que hay allá al sur del país, en Chiapas, y a perderse en muchas ocasiones en esos sitios. Es un drama muy impresionante. El documental te va a mostrar un fragmento de lo que se está viviendo y de lo que se vive hace 5 años, hace 10 años, hace 2 décadas allá, y lo que está ocurriendo todavía allá en Chiapas, en la frontera sur. Ok, perfecto. Y pues no sé si quieras comentar con algún otro comentario. No, pues únicamente agradecerte mucho la invitación. Me hubiera gustado de verdad estar con ustedes para poder platicar un poquito más y responder algunas preguntas de las personas que estoy seguro que van a ir y que van a apoyar esta causa que están haciendo ustedes y el reconocimiento de ustedes como jóvenes también en realizando este tipo de eventos, porque pues, no sé, son cosas diferentes que se realizan en el país y que deja mucho, de verdad, deja mucho, mucho beneficio para todas las personas que no conocemos o que no conocen de diferentes temáticas, ¿no? Únicamente sabemos por la revista, por el Facebook, por el Internet, pero nunca nos ponemos a escudriñar más al fondo y conocer un poco más la problemática de estas personas. Agradecerte únicamente y esperarte también hasta esta hora de la noche